se les bendiga, queridos hermanos, sea Dios bendiciendo sus vidas. Estamos aquí delante de su presencia para exaltar el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Mateo 25, 14, 30. Porque el que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese servidor inútil será echado fuera de las tinieblas, y allí será el crujir de dientes, el llanto y la desesperación. Como podemos ver en Mateo, lo que acontecerá a este tipo de personas. Como podemos ver también que el primer envidioso que deseaba lo que no era suyo fue Satanás, pues envidió a Dios y quería su trono, al extremo que se puso en los lugares altos para alcanzarlo, porque quería ser igual a él. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que Satanás hizo, que se mete en nosotros la envidia, se mete en nosotros la contienda, la avaricia, entonces nosotros desechamos a Dios. Nosotros no dejamos que fluya el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que parecerlo a Dios, porque nosotros vinimos aquí a este lugar a hacer la voluntad del Padre Celestial, que es el que envía a su Hijo Jesucristo, para que nosotros demos testimonio de la verdad. Porque Cristo es vida y vida en abundancia, y vino a nosotros a enseñarnos lo correcto, a honrar a Dios con las cosas que Él mismo nos anunció mediante su palabra, mediante su evangelio. Entonces, una de las cosas más importantes es la santidad delante de Dios. Si nosotros no tenemos santidad, nosotros no podemos entrar al trono de la gracia. No podemos en ningún momento llenarnos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Satanás no tenía ya nada, lo perdió todo. Y así mismo nosotros cuando nos parecemos a Satanás perdemos todo. Satanás se quedó sin hogar. Satanás se quedó habitando en los lugares secos, de aquí para allá. ¿Por qué? Porque él no tiene jurisdicción. Por eso es que nosotros tenemos poder sobre Satanás, porque no tiene hogar, no tiene jurisdicción. Eso es igual que usted vaya a un país y vaya a ese país y no tenga pasaporte, no tenga visa. Así mismo está Satanás en la tierra. Satanás no tiene jurisdicción, por eso es que usted lo venció. Desde que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, Él está vencido. Él no tiene jurisdicción. Entonces, usted pisotea a Satanás porque Él no tiene hogar. Por eso es cuando usted le da cabida a Satanás, Él ocupa ese lugar que usted le da el permiso a Él. ¿Por qué no entra a su vida si usted no le da permiso? En Lucas 12:15 dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que tú posees, sino en toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo más importante de nosotros es bajar el reino de Dios y su justicia, y todo llegará por añadidura. Nosotros tenemos que enfocarnos en Cristo, porque nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos que buscar ese reino de Dios y su justicia, porque todos los bienes son nuestros. Todo Dios nos lo entregó a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Nosotros somos herederos del reino, herederos de toda la herencia que nos entregó Él, porque Él se hizo pobre para hacernos ricos nosotros. Él, siendo rey, vino a entregar a nosotros riquezas en abundancia. Pero lo más importante de la riqueza que nos entregó es el conocimiento. Cuando usted no tiene conocimiento, usted no puede tener revelación. Es la cosa más importante que nos entregó a nosotros, el conocimiento. Por medio del conocimiento en Cristo Jesús, en la palabra, en la búsqueda, es que usted recibe revelación, visión. Una conexión directa con Dios es lo que te hace a ti adquirir el conocimiento. Esa búsqueda constante en Cristo Jesús es que te abre los cielos, es que te dimensiona, es que te hace a ti eficaz.
es que te hace a ti ágil para la batalla. Cristo a nosotros nos entregó a nosotros su sangre gloriosa derramada en la cruz del Calvario, y por medio de ella nos entregó a nosotros una salvación que nosotros no la perdemos, porque nosotros somos linaje escogido de Dios. Y esas son cosas que nosotros tenemos que recordar a Satanás, que él no tiene poder sobre nosotros, sino que nosotros tenemos poder sobre él, porque nosotros lo vencimos a él en la cruz del Calvario. Le vamos a hablar de personas que cometieron el error más grande, que fue llenarse de ambición. Y esa fue Coré, Datán y Abiram. Estas personas se les dio la envidia a un nivel tan grande que hizo lo mismo que Satanás en los cielos, que convocó a todos los ángeles y todos fueron tirados a la tierra. Entonces así mismo le pasó a estos tres personajes que se volvieron contra Moisés, porque la envidia que tenían contra Moisés, querían la posición de Moisés, querían la posición de Aarón, querían el sacerdocio de Aarón, un sacerdocio que lo había elegido Dios, y ellos querían ese sacerdocio sin haber sido de ellos. Y oye esto, él pudo haber llegado a ser un sacerdote si él hubiese obedecido a Dios, pero él no obedeció, se metió en ¿qué? En envidia, en contienda. Y hay que reconocer que nosotros tenemos poder en la boca. El poder de nosotros está en la boca. Tu boca es para bendecir tanto como maldecir, traer muerte como vida. Entonces nosotros tenemos que traer vida, porque Cristo vino a traer vida, y nosotros somos profetas de vida. Nosotros somos hijos de vida, porque Cristo vino a traer vida primero en nuestras vidas y le enseñó a nosotros a representarlo a Él con vida. Entonces, estas personas, como podemos ver, hicieron esa contienda contra Moisés. Y la tierra se lo tragó desde que Moisés lo declaró con la palabra. Inmediatamente Moisés lo declaró con la palabra, que la tierra se lo tragaría. La tierra se tragó a estas tres familias con toda su familia y todos sus seguidores, los cuales eran príncipes. Eran personas de muy alto nivel los que él había reunido para irse contra Moisés. Y así mismo sucedió con la hermana de Moisés, que se habló de Moisés y le dio lepra. Entonces nosotros mismos atraemos la lepra a nuestras vidas, cuando nosotros no volvemos contra los hijos de Dios. Esto es importante. Si tú no amas, tú no mereces ser hijo de Dios. Porque Dios es amor, y Dios lo que vino a traer fue amor y vida en abundancia por medio de Jesucristo. Entonces, si tú no amas a Dios tampoco, si tú no amas a tu prójimo, si tú no amas a tus semejantes, si tú no amas al que está al lado tuyo, si tú lo criticas, si tú lo envidias, si tú no deseas nada bueno, entonces, ¿puedes tú amar a Dios si a tus hermanos tú lo criticas, lo envidias, deseas lo suyo, le deseas mal? Tú no puedes ser hijo de Dios. Tú no puedes ser llamado hijo de Dios. Porque nosotros somos representantes de Cristo en la tierra. Y Cristo murió por amor a ti, amor a mí. Entonces nosotros mismos somos los que traemos a nuestras vidas sequedad espiritual. Porque la envidia es lo que nos trae a nosotros. Atraso, sequedad espiritual nos trae a nosotros. Nos trae estancamiento. Nos trae a nosotros pobreza. Eso es lo que nos trae a nosotros la envidia. Nos quita el conocimiento. Y toda sabiduría se aleja de nosotros. Los ángeles se alejan de nuestras vidas. Porque hay personas que no creen en ángeles, pero los ángeles acampan alrededor de nosotros. Jesucristo caminaba con ángeles. ¿Y usted con quién camina? Los ángeles caminan delante de nosotros si nosotros lo disponemos con nuestra boca, al igual que caminan al lado de nosotros. Entonces, Jesús era el primero que caminaba con ángeles, pero usted lo aleja, esos ángeles usted lo aleja, porque usted vive en una sequedad espiritual por falta del conocimiento que ha perdido, por la envidia, por
resentimiento, por el deseo de lo otro, sin usted saber que usted tiene quizá más que lo que a quien usted envidia. Quizá usted tiene más que esa persona que usted envidia, pero no se ha activado. ¿Por qué? Porque no ha crecido espiritualmente por la falta de amor hacia su prójimo. Usted tiene que reconocer que usted es hijo de Dios. Y como hijo de Dios tenemos que portarnos. Como hijo de Dios tenemos que representar a Cristo Jesús. Porque Él es vida, no muerte. Él no vino a traer contienda, no vino a traer a nosotros un dimidirete con nuestros hermanos, sino a reconocer lo bueno que tiene tu hermano. Y cuando tú reconozcas lo bueno que tiene tu hermano, entonces tú vas a fluir. Porque cuando tú reconoces que tu hermano tiene buenas cosas, entonces Dios te pone a fluir. El Espíritu Santo fluye en ti. Pero si usted no reconoce a su hermano como mayor que usted, entonces usted es una vasija rota. No conserva el agua del Espíritu. Esa agua que fluye dentro de nosotros, usted tiene que activarla. ¿Por qué no fluye? Porque usted es vasija rota. Mientras usted desea de su hermano, mientras usted habla de su hermano, mientras usted critique a su hermano, mientras usted no tenga una palabra de agrado para su hermano, entonces usted es una vasija rota. Usted vivirá en sequedad espiritual toda su vida. Nosotros tenemos que anhelar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que Jesucristo vino a traer a nosotros, porque Él es el que nos hace ágil, nos hace hábil, nos hace a nosotros útil. Él es el que nos lleva a la presencia del Padre. Él es el que hace que nosotros vayamos a la presencia del Padre y tragamos del corazón del Padre todos los conocimientos, la sabiduría, la revelación, el discernimiento del Espíritu. Él es el que nos entrega a nosotros todos los dones. Entonces, si nosotros no tenemos a Cristo, no podemos tener el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hacemos el pecado, nos alejamos de Dios, nos alejamos de Jesús, nos alejamos del Espíritu Santo. Y usted no camina sin el Espíritu Santo. Nosotros nos movemos con el Espíritu Santo. Él es que nos hace a nosotros activos delante de Dios. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que hacer. Que cuando nosotros estamos en pobreza, no es una pobreza, una pobreza material, sino una pobreza espiritual. La pobreza espiritual trae la pobreza material. Por eso decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque lo que tú me desees a mí, te prosperará. Hay algo muy importante que la persona no sabe. Cuando tú deseas lo de otro, entonces aquí es que se ejecuta lo que dice este verso bíblico de Mateo. Aquí mismo actúa el Señor en sus leyes, inmediatamente, donde hablamos de Mateo, porque inmediatamente Él te quita a ti. Lo que tú envías del otro, Dios te lo quita a ti, porque dice ¿qué dice? Que te quitarán hasta lo último que tú tengas. O sea, te lo van a quitar y se lo van a dar a aquello a que tú lo envidies. O sea, cada vez que tú oras por mí, Dios te va a prosperar. Si tú me envidias a mí, Dios te va a quitar hasta lo último que tú tienes. Hasta lo último que tú tienes te va a quitar. Ya sea el conocimiento, ya sea la prosperidad económica, como la espiritual, te la va a quitar porque tú me envidias a mí. Porque tú deseas lo ajeno, tú no quieres lo tuyo. Porque lo que Dios te dio no es más que su voluntad. Y lo que Él te da es bueno. Dios no da nada que sea malo a sus hijos.
Entonces cuando tú envidias, entonces inmediatamente tú dejas de producir. Una persona seca no produce. El agua tiene que estar mojada para producir la tierra. Entonces, nosotros somos tierra. Y por eso el fluir del Espíritu Santo está en nosotros. El fluir del Espíritu Santo está en nosotros. Porque somos tierra. Y tú no puedes ser tierra seca, ni tierra árida. Entonces, cuando usted ora por mí, Dios te va a dimensionar. Cuando usted ora por un semejante, por un prójimo, Dios lo dimensiona a usted. Eso que usted desea para otro, Dios lo va a dar a usted multiplicado. Se lo va a retribuir. Cada oración que usted hace por un hermano suyo tiene una activación en el reino espiritual. Cuando tú anheles algo para mí, Dios te va a aumentar el conocimiento. Y el conocimiento que nos trae es la revelación, la visión, el discernimiento de espíritu. Dios te va a dar conocimiento cuando tú deseas para otro ese mismo conocimiento. Él te va a aumentar a un nivel sobrenatural. ¿Por qué? Porque Jesús oraba por sus discípulos. Así mismo nosotros debemos orar por nuestros semejantes. Por eso vinieron a trabajar y a representar a Cristo aquí en la tierra. Entonces, si usted no tiene amor por los demás, usted no tiene amor por aquel que te amó primero. Él te amó primero. Entonces tú eres el representante de Cristo en la tierra. Entonces, si tú no amas a tu prójimo, tú no eres digno de ser hijo de Dios. Dios te bendiga mucho. Recuerda que se te quitará hasta lo último que tú tienes cuando tú deseas lo de los demás. Desea bien y no mal. Amor y paz a todo aquel que te rodea, para que así mismo reciba tu restitución en tu vida, tu retribución en tu vida.